Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Sin Manual, un espacio que busca, ayudarnos tal vez a cambiar el manual, ¿no? Estamos acostumbrados a tener como que el manual de procedimientos que incluso a ratos ni siquiera los hemos hecho nosotros, sino lo han hecho nuestros padres o nuestra familia o la persona a la que quieres imitar. Y eso nos tiene impedidos de avanzar, impedidos de probar nuevas cosas, de ver y vivir la vida de una manera distinta. Y además de ver con nuevos ojos esa vida que tienes. Sin Manual humildemente busca hacerte una invitación. Y en esta oportunidad nos vamos a España y voy a presentar a Pedro Vivar. Pedro Vivar es un hombre que sabe mucho de filosofía, de estoicismo, y la verdad que me ha cautivado desde sus redes. Y bueno, Pedro, te agradezco que estés con nosotros, agradezco además tu paciencia. Nosotros estamos, transmitiendo desde WeCode, es un lugar nuevo para nosotros, de coworking, un espacio interesantísimo. Y bueno, estamos estrenando muchas cosas y gracias por la espera, Pedro, y gracias por estar en Sin Manual. ¿Quién es Pedro Vivar? Comienzo preguntándote. Bueno, pues como has dicho, Pedro Vivar es un apasionado de la filosofía, concretamente divulgo sobre el estoicismo y trato pues, de que no se quede ahí y de llegar pues, a este amor por la sabiduría a todo lo que me encuentro por el camino. Principalmente pues, esta que hemos mencionado, pero también me gusta el taoísmo, me gusta el budismo, el cinismo. Hasta te diría que una filosofía que es opuesta o digamos que era la antítesis de la época, que son los epicúreos, también siento bastante admiración hacia ellos. Y bueno, para las personas que dirán, vale, pero de la filosofía no se vive, ¿qué haces? Bueno, pues yo aparte de divulgar filosofía, dirijo varios proyectos enfocados a la salud, entre los que me gustaría destacar programación neuromotriz. Y programación neuromotriz es un proyecto en el que nosotros explicamos cómo nuestro cuerpo directamente es escultor de nuestro cerebro. O sea, siempre hemos creído que el cuerpo es algo que se luce, es algo que, digamos, mostramos y pues la gente pues gustamos o disgustamos más o menos, pero directamente nuestro cuerpo es una conexión por cómo nos sentimos y es una conexión a cómo percibimos la realidad y por eso es muy importante conocerlo y entrenarlo pues, para vivir mejor, como dirían también los estoicos. Pedro, me parece interesantísimo justamente revisando tus redes y todo lo que publicas, esa conexión, porque por lo general uno entiende que es importante hacer ejercicio, es importante la postura, pero por una salud física. Y resulta apasionante esa conexión que en tu caso pues resaltas de una manera además con tanto conocimiento de esa fisiología versus la psicología. ¿Por qué no nos orientas un poco y nos ayudas para tratar de entender de qué va? Muy bien. Como hemos comentado antes a nivel introductorio, eh, nuestro cuerpo cambia nuestro cerebro, ¿no? El Premio Nobel de Medicina, Ramón y Cajal, comentaba que todo ser humano es capaz, si se lo propone, de ser escultor de su propio cerebro. Pero claro, esto suena muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues debemos entender que ya desde el año 2003 hay evidencia científica que desarrolla que el ser humano puede generar plasticidad neuronal. O sea, básicamente que nosotros, a través de nuestro cuerpo, por ejemplo, con la actividad física, podemos afectar directamente a las conexiones sinápticas de nuestro cerebro. Esto es, las conexiones de nuestras neuronas. O sea, el número de neuronas que podemos conectar entre sí, a lo que es, digo, o sea, lo que afecta a la realidad, nuestra forma de percibir el entorno. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues concretamente programación neuromotriz lo que trata de desarrollar son ejercicios de cadena cinética abierta. Y ahora, pues las personas a lo mejor que no conozcan este término, les sorprenderá porque dirán, bueno, pero ¿qué es una cadena cinética abierta? Bueno,
Durante los últimos 40 años se ha popularizado mucho en el fitness el entrenamiento más con máquinas y demás. Pero ese tipo de entrenamientos se suele enfocar mucho más en cadenas cinéticas cerradas. O sea, ejercicios en los que el movimiento es muy guiado y tú vas concretamente a un músculo. Directamente no hay una amplitud a la forma de interpretar el movimiento o cómo afecta a tu cerebro. Entonces, eso es bastante positivo si no se hace nada, pero nosotros lo que promovemos son cadenas, que fue un investigador un poco de la fisiología humana, y que básicamente, para explicarlo de una forma sencilla, los ejercicios que hacemos nosotros son con autocargas. Cuando decimos con autocargas, nos referimos a ejercicios como por ejemplo puede ser correr, saltar, trepar, movernos de ciertas maneras, colgarnos de una barra. Son ejercicios que van más enfocados pues, a no necesitar elementos externos, no necesitar ir a un gimnasio. Y todo esto, algunos dirán, ¿y todo esto afecta al cerebro? Bueno, todo lo que hacemos directamente afecta al cerebro. Es más, ahora mismo, todas las personas que nos estén escuchando, en función de la cantidad de veces que estén respirando, van a estar en un sistema nervioso u otro. Una persona que tenga una respiración agitada, por ejemplo, que esté jadeando, mucho más simpático, que esté como mucho más estresada y tenga la sangre en una zona distinta a una persona que, por ejemplo, haga entre 6 y 12 respiraciones por minuto. Una persona que esté mucho más calmada, mucho más relajada en el sistema nervioso simpático. Eso va a tener un impacto directo en su percepción de la realidad. Esa persona incluso va a tener, le va a afectar de distinta forma a su aparato digestivo. O sea, lo que debemos entender es que todo el cuerpo está conectado. Y un ejemplo que nosotros ponemos en las formaciones es: tus pies son dirigidos por tus caderas. Tus caderas son dirigidas por tu columna. Tu columna está dirigida por tus manos. Tus manos están dirigidos por tus ojos. Y tus ojos están dirigidos por tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso, a su vez, está dirigido por tu aparato respiratorio. Por tanto, todo empieza con la respiración. O sea, básicamente trato, para no enrollarme mucho, de explicar que hasta la persona más sedentaria que esté escuchándonos ahora mismo está entrenando. Lo quiera o no, a través de su respiración ya está haciendo un tipo de efecto en su cuerpo. Bueno, y antes de continuar, nada como una excelente conversación con un delicioso cafecito Flor de Arauca. De verdad que me impresiona todo lo que dices, porque además resuena. Y hay una frase que tú publicaste: la postura no es algo que tú mantienes, la postura te mantiene a ti. Y lo estás explicando allí. Y de hecho, en un post pusiste una caricatura de Carlitos, de Mafalda. Y entonces está Carlitos así: esta es mi postura deprimida, y está pues viendo para abajo. Y luego una amiguita le dice: cuando estás deprimido, eso de la postura es muy importante. Lo peor que puedes hacer es erguirte y levantar la cabeza, porque enseguida empiezas a sentirte mejor. Y bueno, claro, el que está deprimido entonces y hundido en su tristeza, pues quiere seguir allí. Sí, la postura te puede levantar y ayudar a salir de una depresión. Bueno, la palabra depresión es un término que se utiliza a lo mejor a veces con demasiada premura, ¿no? Sí, una tristeza, hablemos de tristeza. Sí, para ser un poco más concretos, ¿no? Más respetuosos con la audiencia, el término que podríamos expresar es tristeza. O sea, cuando nosotros nos sentimos con un estado de ánimo bajo, nos sentimos desanimados, nos sentimos desganados, hay un efecto, una correlación directa con nuestro cuerpo. Es más, es muy difícil que alguien se sienta mal cuando esa persona está haciendo práctica deportiva. O sea, puedes sentirte cansado o puedes sentirte físicamente agotado y demás, pero no te vas a sentir mal.
porque al final tu atención, algo que ha demostrado la ciencia, es que no la puedes llevar a varios sitios a la vez. O sea, puedes hacer 10 tareas mal, pero solo puedes hacer una tarea bien a la vez, ¿no? Y algo que hemos sido educados, al menos mi generación, es a la productividad, la multitarea, creer que hacer más cosas es hacer mejor las cosas, cuando realmente solo podemos hacer una cosa bien a la vez. Entonces, cuando nos estamos centrando en una tarea concreta, por ejemplo, es el deporte, eso obliga a que nosotros estemos concentrándonos, ¿no? Entonces, eso a su vez realiza ya no solo la dopamina de una actividad que nosotros hemos decidido hacer y la cumplimentamos, no hacemos la tarea, sino también endorfinas y serotonina. Y si encima hacemos esa actividad en un deporte colectivo, esa actividad también nos va a producir oxitocina. Entonces, hay que decir que sí, que el deporte o que la actividad física es sin duda un gran aliado para sentirnos bien y para evitar la tristeza. Y a mí me gusta decir una frase, y es que nadie está deprimido cuando le persigue un oso. O sea, tú puedes, imagínate, o sea, puedes sentirte mal y puedes pensar que te ha dejado tu novia, que tu pareja te ha sido infiel, que tu jefe es el más malo del mundo. Puedes incluso decir que lo que quieras, pero como te persiga un oso o como alguien te persiga o diga, oye, yo salgo corriendo, muchos divulgadores, muchos compañeros están dándole mucha relevancia, por ejemplo, a los baños de agua fría. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una ducha de agua fría o cuando tú te estás metiendo en agua fría o en el hielo o ese tipo de actividades, tú no puedes llevar tu mente a otro sitio que no sea en lo frío que está. O sea, tú ya no estás en el problema de mi hijo ha suspendido o mi hijo ha repetido curso o... No, ahí lo único que estás pensando es qué frío está, ¿no? Entonces, eso también, en un mundo en el que estamos buscando siempre la productividad, buscando siempre las redes sociales, buscando siempre lo siguiente, que hay personas que están comiendo pensando en el trabajo, están trabajando pensando en el deporte, están en el deporte pensando en qué van a cenar, están en la cena pensando en qué van a ver en televisión. Al final no se vive en el momento presente y eso nos acaba dañando, ¿no? Pues, Así es. Pedro, escuchándote, viéndote, eh, agradezco el momento que estamos viviendo, porque yo siento que estamos viviendo momentos estelares en los cuales estamos volviendo al origen. Me explico. El estudiar la felicidad para la ciencia no era un tema. Los científicos no estudiaban la felicidad, no era atractivo estudiar la felicidad. Y resulta que ahora la ciencia se ha convertido en el lenguaje actual del misticismo. Y entonces tenemos gurúes de la felicidad, Dan Gilbert en Harvard, por ejemplo, donde ellos están reconociendo el valor y la importancia de esa conexión mente, cuerpo, espíritu. Entonces, hombres como tú, que nos llevan a la filosofía, que vamos a los griegos, a la sabiduría esencial, y esto florece en esta época, que tiene tantos contras. Pero qué maravilla volver a lo esencial, porque tú eres una evidencia de eso, de lo sencillo, lo esencial. Y entonces tu mensaje, que tiene muchos aspectos interesantísimos, está, por ejemplo, no tienes por qué agradarle a nadie, no tienes por qué complacer a nadie. Y uno nace con ese estigma de, bueno, mira, sí, yo tengo que complacer a mi mamá primero, a mi papá, a mi pareja, ser bueno, entre comillas. Entonces, desarrollanos esa idea tan poderosa que puede hacer que escribamos otro manual donde entendamos el valor que tenemos como seres humanos antes que como servidores de otro. sí, bueno, has dicho una verdad muy, muy grande. O sea, yo creo que en cierta medida la mayoría de los seres humanos están buscando
agradar primero fuera y luego dentro. O sea, están buscando agradar a los demás o la imagen que tienen ante los demás y luego la suya propia. Y te voy a confesar una cosa. Yo tal vez tenga bastante bien gestionado mi imagen de lo que a la hora de agradar al gran público, que es algo que ya he superado y no me trasciende. Sin embargo, todavía tengo, a través de ese autoconocimiento, ¿no? esa búsqueda que proponían, como te has dicho, los griegos, ¿no? de conocernos a nosotros mismos, las carencias de darme cuenta de que quiero agradar a mis padres. Que he emprendido o de las que me he embarcado han sido por querer devolver tanto que me han dado. O sea, al final me he sentido en parte muy en deuda de su infelicidad, de que ellos se hayan sacrificado por darme a mí o a mi hermano una buena vida, buenos estudios y formación, y yo me siento como que estoy en deuda con ellos, ¿no? Entonces, esa imagen que tú dices de satisfacer al prójimo, a mí todavía me pasa, es algo que ni siquiera me veo capaz de verbalizárselo, ¿no? Es decir, que yo incluso, te voy a decir algo que descubrí hace muy poco. Yo no me he embarcado, por ejemplo, en una relación sentimental o en una relación personal por probarles a ellos, porque me he dado cuenta, por ejemplo, que mis padres, es muy probable, no lo sé, ¿no? Pero que mis padres estén juntos, no por decisión propia, sino por que era lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta de que, en cierta manera, yo quiero no preocuparles y quiero evitarles un divorcio directamente, ni conociendo a una chica, ¿no? O sea, quiero decir que lo que te estoy diciendo de queremos agradar al prójimo o que queremos agradar a otros es algo realmente grave, ¿no? Y yo estoy en esa búsqueda, estoy tratando de conocerme. Yo llevo un diario en el que apunto, pues, todo este tipo de cosas que te estoy contando y esto ha sido una conclusión que he sacado hace relativamente poco. Y como te digo, no me importa que me señalen desde fuera porque es algo que tengo muy trabajado y sencillamente. Bueno, y antes de continuar, nada mejor que disfrutar de una conversación tan interesante con miren, rico café. Pedro, es totalmente así. De hecho, te escuchaba hablar y me ubicaba en mi historia personal. Yo, bueno, estudiaba en un colegio, yo nací en un pueblo en el interior de Venezuela y mis padres éramos pues clase media baja y hacían un gran sacrificio para que mi hermano y yo estudiáramos en el mejor colegio del pueblo. Y aquello era una carga tan grande que yo sacaba 20, que era la nota máxima, y sentía que todavía faltaba más. Y entonces, ¿cómo te deslastras a lo largo de tu vida de esa necesidad? Porque no era de reconocimiento, era una necesidad de dar. O sea, mi logro es para ti, todo es para el otro, independientemente que me hiciera feliz o no. Entonces, el camino es complejo, porque luego no es la figura del padre, pero está la figura de la pareja o está la figura de la audiencia, cuando estamos hablando además de redes, por ejemplo. Tú hablas de un diario y me gusta eso porque me llama la atención que tú recomiendas tener un diario. ¿Cómo ayuda de cara a buscar la manera de ir avanzando un poquitico cada día en nuestra vida? Bueno, pues si te dijera todo lo que ayuda, podríamos crear un episodio solo para ello. Así que voy a ser breve, voy a resumírtelo en las píldoras. El ser humano tiene decenas de miles de pensamientos involuntarios al día. Además, está constantemente recibiendo estímulos para ampliar esos pensamientos, para tener aún más pensamientos. E incluso muchas veces caemos en lo que en psicología se llama sesgo de Zeigarnik.
Y el sesgo de Zeigarnik viene de Blum Zeigarnik, que fue una investigadora soviética que se dio cuenta de una forma muy curiosa de que nosotros le prestamos mucha atención a las tareas inconclusas. Y se dio cuenta a través de los camareros, porque empezó a observar cómo los camareros eran capaces de quedarse con las demandas de las mesas. Esta mesa ha pedido 6 cafés, uno con leche, uno descafeinado, uno sin leche, uno con 2 hielos y una copa de vino. Y se daba cuenta de que los camareros eran increíbles con la memoria, ¿no? En cambio, cuando le preguntaba al camarero, oye, ¿tú cómo tienes ese talento? ¿Cómo eres tan bueno con la memoria? Pues decía, no, si a mí cuando me pagan se me olvida. Entonces, es curioso porque se dio cuenta de que no es que fuesen buenos con la memoria de por sí, sino que eran capaces de memorizar siempre las mesas que quedaban por cobrar, las mesas que quedaban por pagar. Pero las que habían pagado ya se les habían olvidado, ya se habían olvidado de las comandas y se habían olvidado de todo. Entonces, esto es lo que en psicología se llama sesgo de Zeigarnik. Significa que nosotros prestamos mucha más atención a las tareas que nos quedan por terminar. O sea, encima ocupa un espacio en nuestra cabeza que encima nos hace pues como un ordenador que tiene muchas ventanas abiertas, que al final va más lento y procesa peor la información. Bueno, pues nuestro cerebro es muy parecido. Tener muchas tareas inconclusas al final afecta mucho a nuestra relación con el entorno, afecta mucho a nuestro procesamiento de la información. Incluso te diría, esto ya es muy subjetivo, ¿no? Pero te diría que afecta a nuestra capacidad de atención y a nuestra felicidad. Y concretamente, llevar un diario, lo bueno que tiene es que te permite no tener 200 tareas inclusas, sino yo, por ejemplo, el que yo llevo, que es el diario estoico, únicamente permite que tú apuntes 5 tareas diarias, que algunos dirán que son muy pocas, pero si tú al final mantienes 5 tareas al día durante 10 años, al final te vuelves una persona que hace 5 cosas al día muy bien. Y creo que a veces lo que nos pasa es que queremos hacer muchas cosas, pero ya no por nosotros, sino porque al final creo que no sabemos gestionar muy bien, o al menos nadie nos ha enseñado, no hemos ido al colegio que nos enseñan a gestionar, por ejemplo, las redes sociales. Y tú ves en las redes sociales a alguien que viaja mucho, pero luego ves a alguien que está muy en forma, y luego ves a alguien que lee mucho, y luego ves a alguien que va al cine, y luego ves a alguien que es padre, y luego ves a alguien que encima toca el violín, y luego ves a alguien que es influencer y a otro que le pagan las marcas, ¿no? Entonces dices, a ver, yo quiero todo esto. Y quieres estar en forma mientras tocas el violín, escribes un libro y viajas. Exacto. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que eso es un error, ¿no? Y lo que debería ser un poco, que es la posibilidad de inspirarnos con el trabajo o la vida de otras personas, se acaba, como diría Alan Watts, convirtiendo en una experiencia negativa, ¿no? Lo que debería ser una experiencia positiva se convierte en una experiencia negativa, ¿no? Entonces, un diario en el que tú apuntas 5 cosas cada día y que tienes pues, estructurado este tipo de cositas, pues sin duda es una gran herramienta pues, para vivir un poquito mejor. Pedro, qué certero has sido, qué interesante, porque justamente las redes sociales generan tanta inconformidad, tanta infelicidad, y has dado en el blanco, es eso, ves a tanta gente, además que todo le sale chévere, todo está buenísimo, todo es wow, y tú dices, Dios mío, yo aquí que no doy una, que perdí el empleo, y me encanta lo que has dicho. Y cierro, porque ya se nos acabó el tiempo, la reflexión del diario.
y es lo bonito que tú representas, que es volver al inicio. Y cuando hablamos de un diario, eso es un regalo que uno le hacían de chiquita, de adolescente, ¿verdad? Tengo aquí mi amiga productora que asiente. Claro, y yo a mis hijas, tengo unas niñas de 11 años, son gemelas. Y cuando tienen 9, más o menos 10, el diario con la llavecita y el candadito. Pero vale, cuando crecemos, qué fastidio, ¿sí? Que todo eso nos parece de niños y nos damos de adultos y definitivamente nos desconectamos con la maravilla que es ser y estar. Pedro, esto ha sido un regalo para nosotros, para el equipo que estamos acá encantados escuchándote, y va a ser un regalo para la audiencia, sin filtro, sin manual. No sé si podemos, ya tengo que despedir el capítulo, si podemos grabar otro capítulo para tener, porque ahora es cuando hay temas, y imagínate, gestionar las emociones, otro gran reto, y tú tienes tu podcast apuntado a eso, no sé si podríamos hacerlo. Igual te despedimos, ahora conversamos, gracias por este regalo, gracias por todo el esfuerzo y gracias por toda tu búsqueda, Pedro, de verdad que sí. Muchas gracias a ti, al equipo. Y por supuesto, queridas amigas, amigos, porque yo la verdad le hablo más a mujeres que a hombres, porque ¿saben qué? Esa valentía que tiene Pedro, yo para nada soy ni feminista ni nada, pero en los hombres cuesta más. Rapidito cuento un capítulo corto de una de mis conferencias, yo estoy por llegar, llego al lugar, y entonces soy muy observadora, veo a un esposo o a un hombre que está despidiendo a su esposa. Bueno, chao, mi amor, ¿a qué hora te vengo a buscar? Entonces yo lo atajo y le digo, epa, pero ¿y usted por qué no entra? No, esas son cosas de mujeres. No, señor, la vida no son cosas de mujeres. Hay que conocernos, hay que entrar dentro de nosotros sin manual. Hasta la próxima. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.